Bona tarda a tothom, buenas tardes a totes i todos. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser aquí en aquesta, a l'inici de la darrera jornada de las nostres jornades. Gracias a todos y todas por estar aquí y bienvenidos y bienvenidas a la última jornada de nuestras jornadas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Gustavo González, soy miembro del GREDIX, profesor de la Autónoma, y me han encargado la coordinación o la moderación de esta mesa. Cuando la empezamos a pensar y a conversar acerca de esta mesa, tengo que decir que nunca sabíamos que al final íbamos a estar 4 latinoamericanos y una latinoamericana, 3 latinoamericanos y una latinoamericana sentados en esta mesa. Vale la pena decirlo que es muy interesante, primero, lo cual refleja nuestros excelentes nexos o relaciones con América Latina, lo cual construyó de manera, diría que magistral, Joan Vallès, y que evidentemente, dada la calidad de su trabajo, los que aprendimos de él, pues hemos intentado mantener esa relación. Y también valga la pena decir, nuevos amigos y conocidos que hemos venido haciendo en el camino, como es el caso de Roberto, el colega costarricense. Claro, esta mesa llega en un momento muy interesante para el mundo, pero permítanme la licencia, especialmente interesante para el continente. Especialmente interesante. Argentina, Chile, Costa Rica, y como lo hemos venido hablando jocosamente, pareciera ser que la esperanza es Colombia, que ya podríamos decir qué nivel de esperanza, pero pareciera ser que por lo menos es un signo diferente dentro de lo que hay en el continente y lo que ha acontecido en el continente en los últimos años, y particularmente en el último año. Esta mesa la hemos denominado Educación Política y Pensamiento Crítico. ¿Cuáles son los retos educativos? Y voy a tomarme la licencia de hacer una pequeña introducción. Para los que me conocen saben que este también forma parte de uno de mis intereses centrales de trabajo en mis publicaciones, por extensión evidentemente del GREDIX, o todo realizado dentro del marco del GREDIX y de todo lo que hacemos en la Unidad Departamental de Didáctica de las Ciencias Sociales. Voy a permitir una breve introducción. Evidentemente presentaré a las personas que nos acompañan. Nos acompaña el profesor Roberto Granados. El profesor Roberto estudió Historia, hizo una maestría en Historia, hizo también una maestría en Tecnología Educativa y trabaja en la Universidad Nacional de Costa Rica en el programa de Educación Rural, pero particularmente formando profesorado para que enseñe estudios sociales. Así se denomina la asignatura en Costa Rica. Por lo tanto, y tiene una larga trayectoria formando profesorado con investigaciones y publicaciones en enseñanza de los estudios sociales en Costa Rica y formando profesores para enseñar estudios sociales en Costa Rica. Nos acompaña también el Martín Almuna, que Martín Almuna viene o nos acompaña desde Costa Rica. Martín es profesor de Historia, magíster en Periodismo Documental, es egresado de esta casa, del MURE, y actualmente doctorando en Transformación Digital y Educación en la Universidad de Quilmes. Se desempeña como formador de formadores en temas de ciudadanía, derechos humanos, bueno, y tiene una larga trayectoria. Y he dejado de último para presentar a la primera. ¿Por qué la primera? Porque es la primera doctoranda, y esto valga la pena decir, en nuestro campo de conocimiento. Particularmente nos sentimos muy felices que posiblemente las mujeres son las que tiran del coche o las que tiran del carro siempre. Liliana Bravo es doctora de esta casa, fue la primera doctoranda chilena y diría que por extensión del continente, y tiene una larguísima trayectoria como profesora e investigadora en diferentes universidades chilenas, y ahora es directora de un instituto de educación secundaria y profesora de educación para la ciudadanía. Me imagino que muy implicada en los procesos de formación ciudadana que se desarrollan en la institución y en el debate en Chile. Reitero la última porque realmente es la primera de la casa, y esta es su casa, como ella muy bien lo sabe.
Y yo soy Gustavo González, soy una persona que cuando estoy en Colombia me dicen el catalán, cuando estoy en Cataluña me dicen el colombiano, y por eso ven que puse Colombia y Cataluña. Por lo tanto, sí, es cierto, vivo y trabajo aquí, pero soy colombiano y por extensión latinoamericano. Cuando estaba pensando en la estructuración de esta mesa y en las preguntas, vino a mi recuerdo un libro que me había comprado en mi último viaje a Colombia, un libro que se llama Imaginar la democracia. Y en la introducción de este libro, este es un libro escrito por gente dedicada a la teoría política, a la filosofía política, y que tiene curiosamente un vacío muy grande este libro. Y es que no hablan de educación. Es curioso. De hecho, estoy muy tentado de escribirle a los editores, porque esto está liderado también por un medio de comunicación, y decirle, bueno, ¿dónde está el capítulo dedicado a la educación? Pero hay una cosa que me llamó bastante la atención de la introducción, del primer capítulo de este libro. Y señalan que hay como dentro de todas las amenazas en el libro, privilegiaban 3 amenazas para puntualizar en su trabajo. La primera, el incremento de las desigualdades. Lo segundo, la pérdida de las libertades políticas, como resultado, entre otras cosas, del mundo digital. Y el tercero, el debilitamiento del derecho internacional. No valga la pena, recuerden lo que va a pasar hace exactamente un mes y medio en Venezuela. Es una evidencia de ello. El ascenso de populismos autoritarios, solo hay que volver a mirar lo que ha pasado en las elecciones en el continente. Y la amenaza de la plutocracia tecnológica. Esto último es de mi añadido, no hace falta que lo diga. Claro, cuando estamos en este contexto, pues es evidente que el mundo y de manera concreta el continente pues está viviendo tiempos muy convulsos. Esto es evidente, pero esto lo podríamos proyectar al mundo en general, caracterizado, entre otras cosas, por una profunda incerteza y una inestabilidad democrática. Costa Rica acaba de pasar elecciones, antes fue Chile, Colombia será este año con legislativas y elecciones del presidente, solo por mencionar 3, pero también existen otras. Pero es habitual que se le reclame a la educación y particularmente a la enseñanza de las ciencias sociales una responsabilidad sobre las comprensiones, las explicaciones y la respuesta a lo que acontece. Y cuando estamos en este tipo de foros, pareciera ser, y siempre se me viene a la mente, un video, porque es que cuando vemos que crecen los populismos de derechas y de extremas derechas, pareciera ser como si fuéramos algo así, esta escena de Juego de Tronos que dice And winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. Starks are always right eventually. Winter is coming. Tell Lord Tywin, winter is coming for... It's 1,000 leagues from here to the wall, and winter is coming. Because they are the nights of summer, and winter is coming. You're a long way from home. Winter is coming. Winter is coming. Both know that winter is coming. Winter is coming. But winter is coming. Claro, And winter is coming. como anunciando demasiado que viene el invierno o llegó el invierno. Sí, bueno, pues algo tendremos que hacer con el invierno. No solamente comprar calefacciones, hacer más demandas eléctricas, más demanda eléctrica, sino que algo tendremos que hacer con el invierno que pareciera ser que llega a al continente y por extensión al mundo. Les hemos planteado a ellos ya tienen una serie de preguntas. Hay 3 generales y luego hay una específica. La primera pregunta que les hemos planteado es que conversemos alrededor de, bueno, si nos pueden explicar algún caso de educación política, en este caso en sus contextos concretos, que muestre la importancia de formar el pensamiento crítico y la ciudadanía ante los retos actuales, ante el invierno que está llegando o que ya llegó a alguno de los países. El gobierno de Milei, para ser muy breve y ponerlo en contexto, como fue su campaña, su promesa de campaña, cerró el Ministerio de Educación a nivel nacional. No tenemos Ministerio de Educación en Argentina. Tenemos una subsecretaría de Educación que depende de un pomposo y novedoso título que es de capital humano, ¿sí? La contracara de eso es la provincia de Buenos Aires, ¿sí? La provincia de Buenos Aires es el sistema educativo más grande de Latinoamérica, ¿sí? El segundo, perdón, primero está San Pablo, es el segundo. Tenemos 5 millones de estudiantes, de los cuales 1.600.000 son estudiantes de escolaridad secundaria y cerca de 5.000 escuelas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos y pensamos, estamos
frente a esa diversidad, ¿sí? Y frente a un gobierno nacional que le debe, ya es una abstracción que uno que es de ciencias sociales me cuesta pensarlo, 12 billones de pesos que no son recursos que el Estado Nacional no aporta a la educación en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto de diversidad es que estamos pensando y quiero contar la experiencia que tenemos. Nosotros formamos un consejo consultivo de estudiantes secundarios de la provincia. Con la magnitud que tenemos en la provincia, no pudimos hacer un sistema electoral para elegir estudiantes que sean representantes del consejo consultivo, todo lo hicimos por sorteo, ¿sí? Para no extenderme ahora, nosotros tenemos el que era el canal oficial cuando teníamos Ministerio de Educación, nos acompañó en un proceso de 2 años de recorrido de la provincia e hizo un documental que se llama Tramar Escuela, que era un dispositivo de propaganda, que si googlean Tramar Escuela, Canal Encuentros, sale el documental y se ve en primera persona los estudiantes opinando y debatiendo. Bueno, y este consejo consultivo, que fue pionero en Argentina, otras provincias ahora también lo tienen, ya hace 3-4 años de esta experiencia, lo que se trata de hacer es un órgano que por primera vez son los propios estudiantes secundarios que debaten sobre qué políticas quieren para su educación secundaria, ¿sí? El consejo, como tiene el nombre, es consultivo, quiere decir que los estudiantes proponen, ¿sí? Hay estudiantes representantes de todas las regiones educativas. La provincia de Buenos Aires, estaba mirando un ratito antes de venir, creo que es algo así como 9 veces más grande que Cataluña, como para tener una idea de la dimensión, ¿no? Esto no lo digo como una cuestión grandilocuente, sino con las dificultades que nos generan para desarrollar estas políticas públicas en estos contextos y en esa geografía particular. Entonces nosotros tenemos 25 regiones educativas y tenemos 4 consejeros y consejeras, ¿sí? Armamos una resolución que intentamos que esa resolución sea espejo de nuestro sistema educativo. O sea, el 70% de los estudiantes son de gestión estatal, el 30% de gestión privada, como es nuestro sistema educativo. Garantizamos que dice que al menos haya un estudiante que exprese, que milite las diversidades. Al menos un estudiante que le toque paternar o maternar. Al menos un estudiante que sea de escuela rural, de escuela de islas. ¿Sí? De esa manera garantizamos que en esa elección, nosotros hicimos en ese sorteo, cuando hacemos que se anotan los estudiantes, le hacemos una serie de preguntas y decimos que es un sorteo intencionado, porque lo hacemos a partir de categorías para que expresen esas diversidades, ¿sí? Y es muy interesante porque nosotros en la provincia de Buenos Aires, el año pasado reformamos el régimen académico, ¿sí? Y muchas de las cuestiones que están reflejadas en el régimen académico salió de ese consejo consultivo. Voy a nombrar solo una, por una cuestión de tiempo, que son las jornadas escolares de convivencia, ¿sí? Yo escuchaba otras intervenciones y estuve leyendo las dificultades que implican y los desafíos del aula, estar hoy frente a un aula con estudiantes, con adolescentes. Bueno, es muy parecido a lo que sucede en Argentina, ¿sí? Nosotros tenemos dificultades socioeconómicas, muchos de nuestros estudiantes son migrantes de países vecinos, centralmente Bolivia, Paraguay, y ahora últimamente por cuestiones geopolíticas de Venezuela. Entonces, en ese contexto que tenemos, generamos 3 jornadas escolares de convivencia, donde las jornadas escolares de convivencia se construye la temática previamente entre los estudiantes, ¿sí? Los estudiantes van eligiendo delegados y en esas jornadas, que son 3 durante el año, van construyendo los acuerdos institucionales de convivencia, que pasamos de la idea del código de convivencia, con esa referencia más napoleónica, a una cuestión de acuerdo que se construye en rondas que se hacen en la escuela, ¿sí? Bueno, yo voy a ir cerrando para poder dar, y también me interesa escuchar a mis compañeros y compañeras, pero esa era la experiencia que quería traer y seguramente después en las otras preguntas voy a poder desarrollar un poco más, porque nosotros planteamos que es una experiencia desde el Estado, pero termina siendo contrahegemónica frente a un gobierno nacional que nos plantea el individualismo, la política de sálvese quien pueda y la pedagogía de la crueldad que está en el discurso público del presidente actual de la Argentina. Gracias. Gracias, Martín. Liliana. Bien,
La pregunta dice, yo soy bien, creo que tengo alguna cosa no diagnosticada, de estas que he diagnosticado últimamente, y digo, tengo que contestar la pregunta, pero siempre me voy para otro lado. Entonces voy a tratar de contestar la pregunta, porque dice, ¿puede explicar algún caso de educación política en sus contextos? Yo asumí el contexto que estoy trabajando hoy día. Yo estuve 21 años en la universidad a cargo de formación de profesores y volví a la escuela. Volví a la escuela después de 21 años, un día que estaba mirando unas clases y yo decía, ¿y todo lo que yo enseño en la universidad? ¿Dónde está? Entonces salgo y la directora me dice, ¿cómo estás? Y yo le digo, estoy preocupada porque todo lo que yo enseño en didáctica parece que no llega acá. Que es algo que se ha hablado mucho en este encuentro. Y me dice, bueno, haz clase. Y yo le digo, ya, voy a hacer clase. Me dice, pero no un día, no 2 días. Toma un curso todo el año. Ya. Y tomé un curso todo el año y me di cuenta que a mí me gustaba la escuela. En primer lugar, vi 45 caras, porque aquí cuando dicen nos gustaría que los cursos fueran de 15, en Chile los cursos son de 45, desde primero de primaria hasta el último año de secundaria. Y veo 45 caras diciendo, ¿qué está diciendo esta señora? Y yo, didacta, la primera didacta, que era algo que siempre decía Joan Payés. Y tuve que recurrir a otras estrategias y a otras herramientas y a otras cosas que vienen de la realidad. Y la realidad es lo que piensan y lo que sienten y lo que sueñan nuestros estudiantes. Después de esa experiencia me ofrecieron la rectoría del colegio donde yo empecé a trabajar cuando recién me titulé y románticamente dije sí. Dije, qué bien, voy a jubilar en la escuela en la que empecé, Dios me ama, una escuela católica. Y me tocó el estallido social, donde en la comuna que yo trabajo, que es una comuna muy vulnerable o vulnerada, fue muy, muy difícil, la comuna de Puente Alto. Me tocó la pandemia, me tocaron las funas feministas, presenciales y online, algo inédito en nuestro país. Me tocó el retorno, que ha sido muy complejo en todos los colegios, yo creo que todo el mundo. Y se me acabó el romanticismo. Y dije, bueno, esta es la realidad. Y la realidad son 90 estudiantes cada año en el curso de Educación Ciudadana, que es obligatorio para todos los estudiantes en sus 2 últimos años de secundaria. Y yo parto preguntándoles, en esta lógica de que para hablar de educación política y hablar de educación ciudadana es fundamental decir cuáles son los intransables, y los intransables son los valores democráticos, son los derechos humanos, es la justicia social. Les pregunto, ¿con qué fundamentos, principios y valores de la democracia estás de acuerdo? Y aquí empieza el mundo de las incertezas y de las contradicciones. Y yo creo que es desde ahí, esa es la experiencia de educación política más fuerte, es que te mueves en un mundo de contradicciones de la cual no tienen conciencia los actores que están respondiendo. Y por eso creo que la educación política desde el pensamiento crítico es fundamental, que es la pregunta. Porque si yo no tengo conciencia de que digo o me planteo desde sustentos contradictorios entre sí, difícilmente puedo avanzar en la construcción de una democracia de calidad, profunda y necesaria. Cuando yo le pregunto esto a mis estudiantes, se repite más o menos la misma lógica. Los que tienen mayor porcentaje son la libertad de expresión y de opinión, el del respeto a los derechos humanos, la libertad de asociación. Pero los que menos son el respeto a las minorías, el derecho a elegir a los representantes, la transparencia en la administración pública. Y hay una contradicción vital. Porque si entre los más mencionados está el respeto a todos los derechos humanos y entre los menos valorados está el respeto a las minorías y el derecho a elegir a los representantes y a fiscalizar a nuestras autoridades, ¿cómo dialogan los derechos humanos con eso? Primera contradicción. La segunda contradicción,
que a mí me parece importante, es una contradicción que es esperanzadora y que la voy a relacionar después con la última pregunta, que es la contradicción entre la visión que tienen del mundo que habitan y que son muy pesimistas. Vivimos un país desigual y eso no hay cómo contradecirlo, un país individualista, un país donde ya no me importa el otro, pero cuando se les pregunta, ¿esto puede cambiar? Dicen sí. Si yo respeto al que tengo al lado, si yo hago mejor las cosas, si yo cuido la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, creo que aquí es donde entra la exigencia del desarrollo y de la enseñanza y el aprendizaje del pensamiento crítico. El tomar conciencia que entre el pesimismo y el optimismo hay un fundamento y una acción participativa crítica que tengo que desarrollar. Hay un camino de encuentro que es necesario profundizar. Y no quiero pasarme más en el tiempo porque se empieza a poner nervioso y no hay cosa que me moleste más que el papelito que me van poniendo. Así es que voy a dejar abierto eso. Gracias. Gracias, Liliana. Ahora le damos el paso a Roberto. Bueno, muchas gracias por la invitación a Gustavo y a la organización de las jornadas. Voy a tratar de hacer un pequeño resumen, una pequeña cronología de Costa Rica para tratar de responder a la pregunta que incita a reflexiones gigantescas, principalmente con lo que hemos estado experimentando en toda la región latinoamericana. Bueno, nosotros en educación tendríamos que invertir más o menos el 8%, es el mandato constitucional. Somos un país unicameral, ¿verdad? Entonces, y además es un país con un sistema presidencialista. Nuestra Constitución dice que hay que invertir 8% en educación, lo cual no se ha logrado en los últimos años. Más adelante daré el dato más o menos cuánto se está invirtiendo. Cronológicamente hay varios hechos importantes que hay que destacar, principalmente para reconocer cómo funciona la educación política. En 1970 se abre todo un frente de lucha en el país contra una compañía norteamericana que es Alcoa. Alcoa es la compañía encargada de la producción de aluminio y llega a explotar las zonas verdes, los bosques en Costa Rica, pero el Congreso detiene el contrato y aparte de eso hay toda una revuelta popular. El presidente avala el contrato, la Asamblea Legislativa lo rechaza, ¿ok? Y entonces, bueno, ahí es donde viene todo el conflicto, que se desarrolla a posteriori. ¿Qué es lo más importante de este conflicto? Que toda la participación popular principalmente recae en los hombros de estudiantes de secundaria. ¿Qué podemos decir ahí? Estábamos haciendo bien las cosas hasta el momento. Mucha inversión en educación, eso da también para mentes críticas, que es lo que en este momento estamos doliendo en nuestro país. En el 2000 hay un combo para desestructurar toda la compañía de electricidad, que es la compañía del ICE. ¿Quién toma esa lucha en las calles? Principalmente son estudiantes universitarios y también de secundaria. Pero en ese momento desaparece todo, tal vez esa educación política en el año 2000 por todo lo que viene a posteriori. Las tecnologías se desarrollan de una forma cada vez más masiva y eso va a impactar directamente en el pensamiento crítico y sobre todo en la educación política. Y llegamos al 2018, me brinco un episodio que luego lo puedo mencionar en el 2007, pero el 2018 es la huelga de maestros. Es una de las huelgas más grandes que ha existido en el país y quien toma la lucha son los maestros y las maestras primaria y secundaria. Pero bueno,
nos dicen en la cara lo que va a suceder, incitan al país, pero el país está como adormecido en ese momento. Y pasa la ley que es la ley 9635, que viene con una carga de recortes impresionantes en educación, en salarios, y sobre todo trae una de las leyes más nefastas para el país, que es la ley antihuelgas. ¿Ok? Bueno, entonces estamos en este embrollo que estamos haciendo desde las aulas, hacia dónde vamos, y qué estamos trabajando en este momento. Y bueno, 2026 nos da una bofetada. Llegamos a elecciones el domingo anterior con una votación que alcanzó el 69.93% del padrón electoral. En un sistema democrático diríamos que está súper bien, casi 70% del padrón electoral votando. Pero, ¿qué ha pasado ahí? Hay todo un desarrollo de una política tirada hacia la derecha y casi extrema derecha, donde hacen todo un engranaje para que la gente salga a votar. Entonces no es una educación política como tal, sino que es el calor del momento el que lleva a votar a la gente. En años anteriores, ese 70%, digamos hace unos 10 años atrás, hubiera sido un éxito dentro del sistema político y para la educación política. ¿Eso qué nos deja? Reflexiones bastante amplias sobre lo que debemos de hacer en las aulas y qué es lo que estamos haciendo. Lo voy a dejar ahí por el momento para ajustarme el tiempo. Gracias a los tres por sus intervenciones. Aquí voy tomando apuntes y les sugiero que vaya tomando apuntes o preguntas o comentarios, porque luego abriremos al final un espacio para el debate, como tiene que ser. No faltará más que habláramos de pensamiento crítico y educación política y no pudiésemos debatir. Ahora vamos a pasar a las preguntas unas preguntas para cada uno de ellos. Vamos a retomar otra vez a Roberto y es, bueno, conectándolo con el contexto que nos acabas de plantear, es que destacas de esa situación actual en relación a la educación política, mucho más, porque pareciera ser que, claro, más participación no significa necesariamente el reflejo de una mayor educación política, por lo menos es la conjetura que me sale después de haber estado en tu país y después de ver el resultado de las elecciones. Ok, muchas gracias Gustavo. Es correcta la conjetura. A mayor participación política no significa mayor educación política. Les decía que les iba a presentar el dato. La inversión en educación tiene que ser en mi país de 8%. En este momento tenemos una inversión en educación de 4.98%. Los datos dicen que tendríamos que invertir el 11% en educación, principalmente en más de una década, en 11 años, para poder recuperar la inversión que teníamos en el 2017 y revertir el impacto que esto ha tenido en las aulas. Principalmente porque, bueno, hemos hablado, por ejemplo, de un apagón educativo. Es un término descrito por el Estado de la Nación y el Estado de la Educación, que lo aglutinan para analizar un poco qué fue lo que sucedió en la pandemia y posterior a la pandemia. Sin duda alguna, yo he sido crítico del término, pero cuando hacemos análisis macro, sí nos damos cuenta que hay un apagón educativo y que eso se refleja principalmente en lo que vemos desde las aulas de ciencias sociales, en la participación política y sobre todo en el tipo de votación que estamos recibiendo en este momento. Es un tipo de votación tirado hacia una derecha, tratémosla bien y digámosle una derecha, no la vamos a poner toda extrema derecha, pero que es un reflejo de este tipo de política agresiva con todos los paquetes de educación, de salud y demás. Obvio, la gente vota a estos partidos sabiendo que son los que han recortado la educación y la salud, porque creen que van a llegar mejor salud. Pero no existe esa conexión, esa concatenación, no puede existir. Ahora,
Hay algunos problemas preocupantes también dentro de la educación política. Aquí no quiero ser punitivo, pero bueno, es lo que sucede, y ¿quién se encarga de formar maestros, maestras, profesores y profesoras encargados de las ciencias sociales? Son las universidades estatales, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional Estatal a Distancia, con una inversión en educación bastante buena, pero que ha venido a la baja. Pero hay un dato por aquí que lo tengo, en porcentaje, el 64.7% de todos los títulos que se distribuyen en el país que tiene que ver con educación son provenientes de universidades privadas, ¿ok? Como les dije anteriormente, no quiero ser punitivo, puede ser que algunas lo estén haciendo muy bien y que de hecho hay casos aislados, pero otros casos no son los mejores, ¿ok? Obvio que toda esta discusión teórica que tenemos en las aulas, todo lo que se relaciona, por ejemplo, con prácticas docentes y demás, en este tipo o sistema de educación es reducido tal vez a 2 años. Mientras que en la universidad pública tenemos una formación amplia que puede llegar hasta los 6 años, inclusive. Esto va a impactar directamente en la educación política, lo queramos o no. Obvio que hay un abandono también del Estado, a controlar qué es lo que está sucediendo con la educación privada en el país. Y esto va a influir directamente en lo que hemos visto recientemente, o los resultados de las elecciones anteriores, ¿ok? Hay críticas abiertas y hay nichos de mucho trabajo para nosotros desde las ciencias sociales, pero bueno, es lo que está sucediendo, lo que ha sucedido también en Latinoamérica, en Chile, y en el caso de Argentina, lo que estamos hablando en este momento. Gracias, Roberto. Ahora, Martín, ¿cómo responder o combatir ese neofascismo o el populismo desde la educación y la enseñanza de las ciencias sociales? Creo que con tu trabajo creo que estás en la primera línea. Vamos a tomar nota. Vamos a tomar nota. Me dan unas ganas de responder, no lo sé, pero... Vamos a anotar. No, yo voy a poner un poquito en tensión esto de que el invierno, y me gusta como disparador, está llegando, ¿no? Yo creo que todas estas formas autoritarias de ejercicio del poder, a diferencia del invierno, el invierno no podemos evitar que llegue, ¿sí? Y uno de los desplazamientos discursivos que tienen estas derechas es la naturalización de lo social, ¿sí? Nosotros tuvimos un presidente, lo voy a nombrar aunque dicen que era Yeta, que era Menem, usando el nombre del peronismo, aplicó una política neoliberal en Argentina, que no ni siquiera la dictadura pudo hacerlo, y él por vía democrática lo hizo, donde decía, pobres hubo siempre, es natural que exista la pobreza. Brillante como desplazamiento discursivo. Nosotros tenemos que empezar a desnaturalizar lo social, en el discurso de odio que tienen estas derechas, esa forma de ejercicio del poder, se vienen construyendo en Latinoamérica, como diría Brodel, en un tiempo largo de ejercicio autoritario del poder, a veces con regímenes políticos fascistas, dictatoriales, en el caso de Argentina a partir del terrorismo estatal, y otras como práctica social, inclusive democrática como estamos viviendo ahora. Y creo que es un gran desafío que tenemos aún en contextos diversos de la escuela y de la educación política. Nosotros, no quiero hacer una historización de la educación política en Argentina, que eso lo hace brillante nuestro Isabelino Siede, pero sí podemos ver que con contradicciones, con luces y sombras, la ciudadanía política en Argentina se construyó a partir de la necesidad del Estado, ¿no? En su momento de incluir a la inmigración, en diferentes momentos históricos, tenían diferentes tareas. Hoy por primera vez vemos que el Estado, al menos el Estado Nacional, le encuentra un sentido a la educación completamente distinta a nuestra historia de educación y de construcción política en la escuela. Por eso hablábamos de un rol contrahegemónico, ¿sí? En Argentina hay un proyecto de ley llamado nada más, de libertad educativa, ¿no? Donde directamente descentraliza la función educativa y la responsabilidad del Estado, plantean la escuela en casa y diferentes maneras,
supuestamente novedosas, pero que atentan contra esta función histórica de esa escuela de la modernidad que también está en crisis, que también es para otro tema, sí. Pero también tenemos que repensar nuevas formas de construir en la escuela. Pero en relación a la pregunta concreta, nosotros teníamos un pensador que se llama Arturo Jaureche, que él decía, cuando la derecha plantea algo y yo tengo dudas, dice, leo el diario La Nación, que era el diario histórico de la derecha que sigue en Argentina, que creó Bartolomé Mitre, dice, leo el diario La Nación y me pongo en contra. Bueno, aquí yo creo que tenemos algo para pensar, que es esa pedagogía de la crueldad, como nos enseñó Rita Segato, en esa pedagogía de la crueldad que vemos nosotros desde las derechas y en particular desde la derecha argentina, yo digo, y volver a ciertas tradiciones que nos han enseñado grandes maestros como Joan, como Anthony, Santi Esteban, ¿sí? Que es el tema de la construcción del pensamiento crítico, volver a construir pensamiento histórico. Yo digo algo que parece tan novedoso, ¿sí? Que ya tiene ciertos años. ¿Y por qué? Porque estamos en un régimen de historicidad distinta, que sí se construye con algo que muy bien decía Gustavo, me gustó plutocracia, ¿cómo es este? Tecnológica, ¿sí? Hay una construcción desde el algoritmo donde nos plantea un presente permanente. Entonces, el gran desafío pierde sentido la historia. Estamos en un presente permanente y por eso otro acierto que creo que aquí esta casa de estudio también es de avanzada en eso, que es la incorporación del futuro. Uno de los grandes dilemas que tenemos en la enseñanza de la historia, que tenemos con nuestros jóvenes adolescentes, que no hay capacidad de pensar el futuro. Y lo más grave es que no solamente de los adolescentes, yo creo que nos preocupa a los adolescentes porque es el ámbito que podemos incidir. Es un recorte que también es societal y que también tenemos docentes que están parados de desenfoque. Entonces yo creo que también la formación docente tiene un nuevo desafío, la formación continua, para seguir interpelando estos discursos. ¿Sí? Yo brevemente, para no extenderme con esta lógica de ponernos del otro lado, pensaba esa pedagogía de la crueldad en qué se basa, que es en negar la idea de comunidad, la idea de colectivo. ¿Sí? Isabelino Siede nos venía diciendo durante mucho tiempo, recuperemos la idea de la escuela como espacio público de construcción de lo público. Parece una repetición, pero cuando él dice construcción de lo público es la construcción de lo político, de lo comunitario. ¿Sí? Hoy el algoritmo nos genera burbujas, ¿sí? Donde parecería ser que estamos interactuando con otro y en realidad es una reafirmación de la individualidad. Y nosotros, el gobierno en Argentina lo dice descaradamente, es una idea retrógrada, la idea de comunidad, lo que es el motor de la sociedad es el individuo. Bueno, ahí ya tenemos algo para recuperar y ponernos en contra con estas herramientas que tenemos. Tenemos un fuerte también, esa pedagogía de la crueldad se basa en el negacionismo. El negacionismo que no es negación, no dice que no hubo genocidio y terrorismo estatal en Argentina, sino que no fue tan grave, ¿sí? Sino que fue un exceso quizás, que no fueron 30.000 desaparecidos. Bueno, eso que antes era un piso histórico, jurídico, hoy está en debate. El 24 de marzo, que es el día histórico para nosotros, que es el día que se da el golpe de Estado y que desde los organismos de derechos humanos y de la escuela recuperamos como el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el gobierno nacional puso un video de un periodista donde cuenta la historia, la memoria completa. ¿Sí? Iglesia Yelin estaría ahí riéndose con esto de memoria completa, ¿no? Como que hay una memoria que puede decirlo todo. Y esa memoria completa en realidad viene a reponer una historia que no nos contaron, que son las víctimas de la guerrilla y que el Estado anteriormente, con una teoría conspirativa, narró una historia completamente falsa, cuando todas las cuestiones vinculadas a las dictaduras son de público conocimiento y hay una historiografía y hay una pedagogía de la memoria ya consolidada en Argentina. Lo único secreto que dan son los archivos de la represión, que en complicidad con las derechas son los que los militares no han entregado. ¿Sí? Bueno, hay otra de las características, si quiero ser breve, así ya termino, es la sobresimplificación, ¿sí? De procesos complejos. Por eso tenemos que volver al pensamiento complejo, nuestras enseñanzas de la historia. Por eso digo que es contrahegemónico, que si no lo hacemos en la escuela, ¿dónde será? ¿Sí? Otra cuestión que es muy fuerte y que se está dando en Argentina, que es la deshistorización, ¿sí? No solo de los procesos sociales, sino parece de los sujetos. ¿Sí?
Rodolfo Walsh, un escritor detenido desaparecido, decía que las clases dominantes no nos roban solamente ciertas cuestiones, sino también nos roban la historia. Entonces parece que cada lucha tiene que empezar de nuevo. ¿Sí? Bueno, hoy tenemos un fuerte debate, no solo con los estudiantes, sino también con muchos docentes, de la recuperación de nuestra memoria histórica. ¿Sí? Cosa que era inédito en Argentina, que pensábamos que estaba saldado. Y por último, la despolitización. ¿Sí? Estamos discutiendo de nuevo si la educación es política o no. ¿Sí? Hoy parece ridículo para las ciencias sociales, parece ridículo para todas las normativas que tenemos en materia educativa, pero es un debate central. Y se avanzó tanto que el gobierno nacional generó un 0800, donde las familias y los estudiantes pueden denunciar adoctrinamiento, ¿sí? Como suponiendo que los estudiantes son pasivos, que podemos de manera graciosa adoctrinar a alguien, ¿no? Pero es interesante que cuando empezamos a ver y analizar qué es aquello que se denuncia como adoctrinamiento, es la ESI, la educación sexual integral, ¿sí? Son las políticas de memoria, ¿sí? En todas las cuestiones de la conquista y otros procesos históricos que se dan en Argentina no son tomados como adoctrinamiento. Yo me tomé el trabajo, como padre de 2 adolescentes que están en el secundario, de llamar al 0800 y denunciar a un supuesto profesor, que no era cierto, que repetía algunas falsedades históricas que había dicho el presidente. Y me cortaron, llamé 2 veces y se ve que no era objeto de denuncia, ¿no? Vamos a la pregunta. Gracias, Martín. De Liliana, es cuáles son, en ese contexto, en el contexto chileno, cuáles son las posibilidades de educación política democrática que genere cambios en la forma de pensar la ciudadanía. Tú que estás ahí ya con 90 o más estudiantes desde el aula, en la dirección, seguro que como poco buenas preguntas te tienes que estar haciendo. No voy a limitar la tentación que tuvo Martín, pocas. Cuando la preposición final fue la que me creó un conflicto, cuando dice, ¿cuáles son las posibilidades de que la educación política democrática genere cambio en la forma de pensar de la ciudadanía en Chile? Eso de la ciudadanía, todos, somos todos, ¿no? Yo tiendo a ser optimista, y creo que tenemos posibilidades, pero tenemos posibilidades si tomamos ciertas decisiones en la escuela. Voy a hablar desde la escuela, que es el lugar donde actúo. Quisiera solo decir que desde las elecciones presidenciales estoy en una suspensión de la ciudadanía por trauma, ¿ah? Que espero superarlo prontamente para empezar a ver cómo revertimos la situación en Chile. Pero creo que, ¿cuáles son las posibilidades? Las posibilidades es formar a nuestros estudiantes y formarnos como docentes en una remirada de nuestras propias posturas y en un diálogo en doble sentido. Voy a tratar de explicar esto. Dice, lo que yo planteo es que la escuela no es un espacio democrático y le pedimos a la escuela que forme ciudadanos democráticos. La escuela es uno de los espacios más jerarquizados que existen, por lo menos en Chile. La verticalidad, el poder, las configuraciones de autoridad en los sujetos es muy potente. Entonces, cuando se le pide a la escuela que forme para una democracia participativa, cuando la escuela es impositiva, y en la actualidad, donde la escuela está viviendo un proceso de judicialización permanente, y que ya la comunicación no es en base a la confianza entre las familias y la escuela, sino es sobre la desconfianza, y nos llenamos de protocolos, y cuando yo entrevisto o converso con un padre, tomo nota y le pido que me firme lo que dijo, por si mañana me demanda, porque así es la situación en Chile. Dice, bueno, ¿y cómo construimos democracia? ¿Cómo construimos diálogo en esto? Y la salida que nosotros estamos encontrando, y cuando digo nosotros, digo el Departamento de Historia del colegio donde yo trabajo, el área de las humanidades, porque también hay una autocensura que es muy fuerte en los profesores, ¿no? Hay 2 frases que yo detesto. Una es que siempre lo hemos hecho así. Yo le digo, esa es la peor razón que me pueden dar para seguir haciéndolo, ¿no?
Siempre se ha maltratado a las mujeres, sigamos, si siempre se ha hecho así, digo yo como ejemplo. Y ahí como que reculamos, ¿no es cierto? Yo creo que hay que llevar el aula al hogar y traer el hogar al aula. ¿Y qué significa eso? Nosotros en Educación Ciudadana tenemos una unidad que es la Unidad de Derechos Humanos y Memoria, que le pusimos así porque se llama Justicia y Derechos Humanos y nosotros la cambiamos a Derechos Humanos y Memoria. Y lo que nos ha pasado es que los estudiantes, al vivir experiencias de memoria, las llevan a su hogar. Entonces, cuando yo llevo a un centro de memoria como Villa Grimaldi, que fue un centro de desaparición, tortura y muerte, en una visita que preparamos como departamento de historia, y después un padre me dice, el sábado fuimos a Villa Grimaldi, porque mi hija me hizo ir. Yo no tenía idea que existían estos lugares. Tú estás llevando la escuela, el currículum, al hogar. Y cuando viene un padre y te dice, la voy a demandar porque usted está haciendo política por llevarla a Villa Grimaldi, y yo le digo, discutamos el currículum, aquí está el currículum. Dice, memoria. Sí, pero que hay que dar vuelta a la página. Y recuerdo alguna de las visiones en las comunicaciones de la mañana. Y yo le digo, ¿por qué su derecho al olvido es más importante que mi derecho a la memoria? Lo personalizo. Lo bajo de esa teoría. Lo bajo de un discurso que está ajeno, lejano, y él me dice, nunca lo había visto así, pero no quiero que mi hijo sea de izquierda. Yo le digo, yo no quiero que su hijo sea de izquierda, yo quiero que su hijo sea demócrata. Trabajemos juntos. A veces me resulta, otras veces no. Con este padre que me dijo, voy a ir a la municipalidad a demandarla porque usted está haciendo política, no me resultó. Pero yo le dije, no vaya a la municipalidad porque este colegio no depende del municipio, vaya al Ministerio de Educación porque depende del Ministerio de Educación. Yo creo que tenemos que avanzar en la escuela primero por generar verdaderos espacios democráticos. Cuando se habla de, tiene que ser un espacio seguro, el aula y la escuela para hablar, para opinar, ¿qué entendemos por un espacio seguro? Donde anecdóticamente yo recojo las opiniones de los estudiantes, o donde las opiniones de los estudiantes transforman mi clase, mi propuesta, mi planificación, se me va afuera, porque los estudiantes me dijeron cosas que yo no esperaba y tengo que repensarlas. Cuando no me enfrento a los padres, cuando los llamo a dialogar. Entonces, yo sí veo posibilidades de que la educación política democrática genere cambios en la ciudadanía, si es que efectivamente hacemos ese doble camino, el hogar a la escuela y la escuela al hogar, porque si no, no va a ser posible. Y de ahí uno puede soñar con que se va multiplicando. Eso, porque creo que ya me pasé. Gracias. No, a ver, nos quedaríamos hablando muchísimo más sobre esta pregunta y las otras. Vamos a pasar de nuevo, vamos a regresar ya a una serie de las últimas dos preguntas y les voy a pedir que seamos un poco más acotados en las respuestas para que podamos abrir la conversación. Estas son dos preguntas que son las mismas para las tres personas. Y es, si ya hemos leído diferentes informes, aquí lo hemos manifestado de diferentes maneras, incluso en nuestras investigaciones a veces no lo encontramos, ¿cierto? La tendencia que tienen las nuevas generaciones por opciones de derecha o incluso de extrema derecha, a asumir actitudes machistas, xenófobas, racistas. Bueno, ¿qué debemos hacer para revertir esa tendencia? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? ¿O qué debemos hacer? Lo que quieran contestar. Roberto, si quieres, empiezas por darle respuesta a esta pregunta y reitero, les pido que si antes les había dado 3 o 4 minutos, ahora les diré que máximo 3 minutos por persona. Ok, bueno. Voy a tomar una frase prestada del profesor Martín que habla de pensar en el futuro. Hay una construcción limitada, igual en el país, en Costa Rica, donde los jóvenes no ven qué es el futuro como tal.
Esto también tiene que ver con toda la propaganda masiva que reciben en redes sociales, y hay cosas que se venden rápido. Nuestra generación veía hacia el futuro de una forma más dilatada, no tan rápido como los jóvenes lo ven ahora. Entonces, también esa visión rápida del futuro se va a diseminar conforme avanzan este tipo de proyectos. Obvio que estas políticas y estos líderes que restringen derechos y libertades se ven sumamente atractivos. Y lógico, en lo que pasó en el país la semana anterior, se votan. Y también en el caso de sus países, se votan y se votan en masa. No tenemos todavía en el caso de Costa Rica los datos para ver cuál es vamos a ver, el grueso de votación joven que recibió este partido, pero no me extrañaría que fuera elevada. Lógico que hay otro grupo etario que podría ser el que los llevó al poder o los lleva en la continuidad. ¿Qué podemos hacer rápidamente? Tiene que haber un constante trabajo entre teoría y práctica. Lo que hacemos en las clases, en las aulas, está cargado de teoría, pero tiene que haber una armonización con la práctica. Y ahí es donde podemos enseñarle y tratar de discutir y construir una visión de futuro diferente para nuestros jóvenes, y que puedan alejarse un poco de lo que está sucediendo. En el caso nuestro, tenemos un horizonte al norte que es nuestro país vecino, El Salvador, y lamentablemente los ideales no llegan para bien, sino llegan por otro tipo de corrientes. Tiene que haber una reflexión curricular constante. Nosotros hemos estado en procesos de reflexión curricular desde la universidad que tal vez no han impactado tanto a nivel ministerial. Tenemos un currículum para todo el país, porque somos un país pequeño. Y obvio que estamos en la era de la apropiación tecnológica, y aquí debemos de jugar adecuadamente desde nuestras aulas y desde lo que estamos haciendo en educación ciudadana, por ejemplo, educación política. Ahí debería de tratar de construirse y proyectar una imagen diferente de lo que estos líderes nos proponen, ¿ok? Y algunos muy cercanos a nuestra realidad, hablo específicamente del caso de Costa Rica, donde no podemos salir de eso, y ha impactado lamentablemente a la comunidad joven, con una visión limitada de lo que es el futuro también, que es un tema para discutir ampliamente y para investigar desde nuestros campos de trabajo. Gracias, Roberto. Ahora propongo que conteste Liliana y Martín, el último. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Estas preguntas que son difíciles. Además no dice qué podemos, dice qué debemos. Es peor, porque es un imperativo, debemos hacerlo. Yo creo que en primera instancia hay que generar oportunidades desde la educación, estoy hablando, a la juventud, espacios reales de participación y de construcción democrática al interior de la escuela. Voy a tomarme de algo que dijo Tony en la mañana cuando me di cuenta de que necesitaba desarrollar el pensamiento crítico, cuando me di cuenta que nos invitaban a crear un proyecto que ya estaba armado y que necesitaban mano de obra en el fondo, ¿vale? Bueno, en el colegio hacemos muchas simulaciones que van dirigidas a lo que queremos, y que yo creo que hay que hacer experiencias democráticas que lleven a una toma de decisión real y que los estudiantes se den cuenta que pueden generar cambios, y que de esa manera van a entender que el derecho más importante no son las libertades individuales, sino que es la construcción comunitaria. Nosotros hicimos una experiencia para cuando tuvimos el plebiscito por la nueva Constitución. No sé, el resto de los chilenos que están aquí, a mí me ha costado superarlo, pero nosotros recibimos una invitación de una fundación canadiense que se llama Civic, Voto Estudiantil,
Hicimos todo el proceso de formación democrática. Nuestros alumnos compararon constituciones del mundo, analizaron la nuestra, vieron la... En nuestro colegio ganó el apruebo en las 2 oportunidades que se votó. Y los alumnos estaban indignados con sus padres que habían votado rechazo y porque habían votado rechazo por las razones equivocadas. Entonces un alumno decía, es que mi mamá me dice, yo voto rechazo porque la votación es obligatoria y a mí me carga que me obliguen a votar. Y yo le dije, profe, pero si aquí no estamos votando, estamos decidiendo por el voto obligatorio, estamos diciendo una constitución. Entonces, no cambiamos la constitución por ese ejercicio, pero sí fue real la discusión que tuvieron al interior de sus hogares. Entonces las experiencias de formación ciudadana tienen que ser experiencias reales, que tengan un impacto en el hacer y en el pensar cotidiano de los estudiantes, en el intercambio y en el diálogo democrático y político. Y yo creo que algo que debemos hacer es revertir el dar explicaciones por el pedir explicaciones. Y voy a volver a Tony cuando decía, respóndale con una pregunta. Y cuando alguien me dice que el colegio no puede hacer proselitismo político, tengo que preguntar qué entiende por proselitismo político y por qué es negativo y por qué no puedo explicar o decir cuál es mi ideología. Una discusión súper antigua en historia para los profesores es, ¿un profesor tiene que dar su opinión? Yo siempre me pregunté cómo voy a formar estudiantes con opinión si cada vez que me preguntan le digo que no puedo dar mi opinión. Esa es la prueba más fuerte de que no es un espacio democrático la escuela. Porque si yo no doy mi opinión porque puedo influir en el otro y predeterminar lo que va a decir, quiere decir que no es un espacio de comunicación libre y democrática. Todos mis alumnos sabían por quién iba a votar yo en las últimas elecciones y yo sabía por quién iban a votar ellos. Y la gran mayoría iba a votar por Kast. No influí para nada, porque tuvimos una discusión política, de valores, de principios, que dolió, pero es eso. Entonces, yo creo que tenemos que revertir el dejar de dar explicaciones por el pedir explicaciones. ¿Por qué usted le exige esto a la escuela? ¿Por qué usted no quiere que la escuela haga esto? Veamos qué queremos que haga la escuela. ¿Dónde llega el límite? ¿Dónde llega el límite también del respeto a la profesión docente? Martín. Muy interesante. Bueno, en relación a la pregunta, yo pensaba con esto que decía, digamos, que nos plantean que nos quieren despolitizados, deshistorizados. Entonces tenemos que volver a recuperar, insisto en esto, que son cuestiones que veníamos ya enunciando y trabajando, pero que se vuelven centrales. Una de ellas, hoy lo citamos mucho acá, a Santi Esteban, que lo hemos trabajado, que es la construcción de los conceptos. A mí me parece que nosotros tenemos el histórico Mafalda, ¿no? Que hay una docente dibujando un árbol y se ve de fondo un bosque hermoso, ¿no? Yo creo que tenemos que incorporar los problemas sociales relevantes, ¿sí? Que tenemos una deuda pendiente. Tenemos que empezar a plantear ciertas contradicciones que están en la sociedad. Estas derechas se montan en ciertos fracasos de proyectos mayoritarios, al menos que tuvimos en Argentina. Bueno, tenemos que animarnos a enunciar cuáles son esas frustraciones, que parece que están como por abajo del tapete si no se hace el juego a la derecha. ¿Sí? A mí me gusta mucho un concepto de Miriam Southwell, que es una pedagoga argentina, que ella habla de posición docente, ¿no? Ella se plantea más o menos lo que nosotros decimos. ¿Cómo puede ser que en algunos lugares es efectiva cierta construcción de la ciudadanía, en los mismos contextos, desiguales y demás, y en otros no? ¿Sí? Por eso yo también voy a objetar la consigna que me gusta hablar de juventudes en plural y no de una juventud, ¿no? Como algo homogéneo, que nos tiende a algo más esencialista. Pues pensaba, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, que concentra el 30% del padrón de la Argentina, en el tercer cordón del conurbano, nunca ganó un proyecto de derecha. ¿Sí? Son los mismos jóvenes que van a las mismas escuelas. ¿Sí?
Bueno, entonces recuperando ahí esta idea de Miriam Southwell de la posición docente, dice es el docente que asume un compromiso ético, político y pedagógico, que tiene un mundo que quiere transmitir, ¿sí? Ahí hay un problema, lo que decían los estudios clásicos de Benjamin, el problema de la transmisión, ¿no? Esa cita secreta con las nuevas generaciones. Por eso yo creo que el eje está bien que sean los estudiantes, pero está puesto en cómo enseñamos nosotros y qué enseñamos. Tenemos que dar nosotros las coordenadas en este momento de incertidumbre de esa cita que ahora es fallida, ¿sí? Así que bueno, en esta parte voy a ser breve. Llegamos a la última pregunta. Y es, bueno, ¿cuál es el mensaje esperanzador que le podemos enviar después del... Yo creo que de una u otra forma han salido mensajes esperanzadores, de una otra forma, o por lo menos algunas ideas, pero les pediría al favor que en 1 o 2 minutos le lancemos ese mensaje esperanzador sobre todo al profesorado. Con esto no quiero excluir a los más jóvenes, ni mucho menos, pero al profesorado en formación, al profesorado en activo. ¿Cuál sería ese mensaje que le podemos enviar ante el cuestionamiento de los valores, como lo que mencionó Liliana alrededor de la primera pregunta y de la experiencia democrática? Les pediría de nuevo que concreten para que podamos tener tiempo para el cierre de esta mesa. Volvemos a empezar por Roberto, Liliana, Martín. Ok, gracias. Pueden haber muchos mensajes que la experiencia hace que podamos transmitir a las profesoras, a los profesores, a los maestros y a las maestras. Pero, ya nos hemos dado cuenta que la democracia no se puede sostener únicamente con las normas o las instituciones. Vemos que los líderes políticos en este momento traspasan cualquier tipo de institucionalidad democrática. En América Latina lo estamos experimentando, es decir, anoche hablaba con un colega, Maximiliano, y decíamos, bueno, pero es que la corrupción la han institucionalizado, es decir, no hay como vergüenza sobre lo que puede pasar. Y obvio, las instituciones democráticas que sostienen muchas de las luchas a nivel latinoamericano también están en peligro, están en riesgo. Y cualquier tipo de derecho consolidado puede verse enfrascado en un retroceso, y ya lo estamos viendo. Entonces, las aulas son ese espacio para construir, para debatir, para tratar de que la sociedad pueda tener cambios significativos a nivel democráticos. Como decía la profesora, se luchó un poco, pero al final también mis estudiantes posiblemente votaron a la derecha, tratando de construir algo que hicimos en la clase, pero bueno, al final pueden tomar otro camino también. Pero la clase es el sitio donde se construye, donde se debate, donde tratamos de encontrarnos con diferencias, pero que principalmente lo que nos interesa a todos desde el lado democrático es que la democracia como tal se pueda fortalecer, que tal vez sería una de mis mayores preocupaciones para mi país, donde hemos tenido una democracia estable en los últimos 80 años y que en este momento podemos ver que hay fraccionamientos, hay rupturas, y esas rupturas son aprovechadas por estos líderes que sí están muy cercanos al populismo. Entonces, desde la clase es donde podríamos construir algunos frentes interesantes y tal vez funcionales. Y ese sería, digamos, como el mensaje central, y creo que ahí podríamos coincidir. Gracias, Liliana. Bueno, yo soy una optimista por naturaleza. Y creo que si uno no tiene esperanza, mejor hacer la maleta y retirarse de la escuela. Voy a terminar con 3 citas de 3 estudiantes cuando les pregunté cuál es la visión del mundo que tienen y qué esperas. Y uno me pone, me gustaría, y creo que esto es posible, mejorar las relaciones con todo lo que hay en el mundo. Agradecer. Creo que es una palabra muy importante y me gustaría que se aplicara siempre. Simple. Lo que espero del mundo, esperaría que exista una conexión verdadera con la tierra y con los demás,
donde antes que la acumulación esté el bien común. ¿Qué valores me importan? El bien común, el respeto, la comunicación, el apoyo. Y la última cita: cada uno debería comenzar a pensar más en el mundo y el prójimo, dejar la competencia entre nosotros, ya que de esta manera se evitarían conflictos como las guerras. Para lograr esto necesitamos que, en vez de enseñarnos a ganar, nos enseñen a respetar a las personas y el mundo. Yo creo que eso es muy sabio de parte de un estudiante. Enseñar para la democracia es la salida y yo creo que tenemos mucha, mucha esperanza. Martín. Sí, a mí también comparto que me parece que es central la esperanza. Nosotros decimos frente a la pedagogía de la crueldad, recuperar la pedagogía de la esperanza en términos de Freire. No una esperanza eso. Hola. No sé qué. Ahí está. No una esperanza. A ver, ahí está. No una esperanza esotérica, mágica, sino la esperanza en la confianza del otro. Y eso me parece que es central en esa pedagogía y en nuestras pedagogías críticas. Creer que todos pueden aprender, ¿sí? Nosotros tenemos que quitar, a veces hay un montón o una serie de ideas estigmatizantes sobre las juventudes, que me parece que también hay que poner en tensión para poder llegar a esta educación que todos queremos y que bien decía recién Liliana. Nosotros hicimos un concepto que revertimos, que es de participación efectiva, ¿sí? ¿A qué le llamamos la participación efectiva? Le oponemos a esta derecha que nos quiere disciplinados, despolitizados, el protagonismo estudiantil, ¿sí? Entonces, en la provincia de Buenos Aires hemos logrado, después de 4 años de políticas públicas, que el 90% de las escuelas secundarias tengan centros de estudiantes. Y esos centros de estudiantes que están prescriptos y hemos formado a los cuerpos de inspectores, directores de escuelas y profesores de ciudadanía, tienen como horizonte de que la participación efectiva es aquella que pone en tensión las relaciones de poder dentro de la escuela. Entonces hablamos de un gobierno escolar donde la conducción es de los adultos, porque tiene que ver con un vínculo asimétrico, un saber hacer y de esta visión del mundo, pero hay una fuerte presencia del cuerpo estudiantil. Creo que eso es lo más contrahegemónico, lo que mejor que podemos construir. Y por último, en estas recorridas que hicimos por la provincia de Buenos Aires, que fueron muchas, una serie de años y de manera sostenida, hacíamos algo muy sencillo, que es una ronda. Hacemos el poder del círculo. En el círculo todos somos iguales, nos miramos y demás. Y hacemos un juego de la silla, con algo ingenuo. ¿Quién tiene un hermano? Se cambiaba. ¿Quién vino de tal lugar? Se cambia. Y después lo íbamos dando densidad, ¿no? Y salían un montón de cosas. Una de las últimas preguntas decía, ¿se cambia aquel que cree que hay que transformar algo de la escuela secundaria? La gran mayoría se hacía un lío, se cambiaban. Y la última era aquel que cree que la escuela secundaria no debería existir. No logramos jamás, que queríamos hacer ese debate, que se vaya ningún estudiante de su lugar. Se quiere decir que hay un imaginario todavía que cree en la escuela como elemento de transformación y construcción de ciudadanía. Así que creo que tenemos que trabajar con ese deseo. Gracias. Gracias a los tres por haber dedicado el tiempo a planificar, a aceptar la invitación y a planificar las respuestas, y la verdad es que ha sido muy, muy provechoso este encuentro, esta mesa. Yo me he tomado una libertad y un poco abrazando... Sí, muchas. Me he tomado muchas, algunas 3 minutos lo tengo. Pero abrazo las contradicciones, y tal vez una de mis hipótesis es que tal vez nos hace falta recuperar algo que yo vi en Colombia en los años 90, que fue, cogiendo una idea argentina, un concepto argentino, en su momento el concepto de tribus urbanas, de tratar de aproximarse para entender a los jóvenes de una manera diferente y abrazar las contradicciones. Y el próximo domingo, en la noche del domingo al lunes, se celebra en Estados Unidos el Super Bowl. El halftime o el intermedio es uno de los espectáculos más vistos en los Estados Unidos, uno de los prime time de los Estados Unidos más importantes del año. La gente espera el halftime, ni siquiera el partido, sino el halftime, y el halftime lo va a ser Bad Bunny, en medio de la que está cayendo, con todas las contradicciones que tiene Bad Bunny. Por eso digo que tenemos que abrazar las contradicciones, y me he permitido una licencia, y es siguiendo
un poco al conejo. Y voy a pararlo de nuevo. Este video es un extracto muy corto de un video de una canción, ya van a identificar cuál es. Él lanza el video cuando Donald Trump empieza a hacer detenciones arbitrarias y activar el ICE, saca el video original y monta una nueva versión del video. Y creo que en ese proceso de identificar qué es lo que los lenguajes de las nuevas generaciones, pues me he tomado una pequeña licencia. La pregunta anterior era, no, The Winter is Coming, ¿vale? Y ¿Y este frío cuándo se acaba? ¡Diablo! ¡Nueva York! Cuidado que nadie nos escuche. I made a mistake. I want to apologize to the immigrants in America. I'm in the United States. I know America is the whole continent. I want to say that this country is nothing without the immigrants. This country is nothing without Mexicans, Dominicans, Puerto Ricans, Colombians, Venezuelans, Cubans, Honduras. con esta frase termina el video, y es que juntos somos más fuertes. Abrazando esa contradicción, abrimos el espacio a las preguntas y a la conversación. Valga la pena decir, nos quedan 15 minutos para conversar antes de que venga la sesión final de estas jornadas. Veo que ha levantado la mano Mariona Masip. ¿Primero? Ángel, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Es que la he levantado antes y me ha visto rápido y ha venido para aquí. Mi nombre es Ángel, gracias a los conferenciantes y las personas que han intervenido en esta mesa, porque siempre es interesante que desde nuestro punto de vista europeo blanco rico podamos ver la visión y el punto de vista que está más allá del océano. Todas las intervenciones me han llegado, pero especialmente la de Liliana, por, no sé, has dicho 2 o 3 cosas que quiero repetir y quisiera poner encima de la mesa para destacar la importancia. Has hablado de esa contradicción de visión entre estudiantes sobre derechos humanos y respeto a minorías. Me ha hecho pensar en lo que muchas veces me encuentro en clase, en estudiantes de secundaria, de primero y segundo de la ESO, que es habitualmente donde me muevo, cuando son capaces de verbalizarte y decirte mirándote a los ojos de que voy a decir lo que tengo que decir, pero no pienso lo que estoy diciendo. Cosa que indica que saben la lección y que la repiten, pero que no lo interiorizan. Por lo tanto, algo estamos haciendo mal. Y yo el primero. Has hablado también de que tú, Liliana, que con eso estoy 150% de acuerdo, de que hay que llevar el aula al hogar y el hogar al aula. Con este trabajo complicado, que supone un reto que no solo es educar y enseñar al alumno, sino educar y enseñar a la familia, o radresa, no sé cómo se diría en castellano, reorientar a la familia, reorientar a la familia. Un trabajo complicadísimo, pero necesario, porque sabemos que nuestro trabajo depende de los muros del centro, pero que fuera de los muros hay un mundo que se come a los estudiantes, a las familias y al día a día, y que no siempre es fácil ni sencillo mantener las posturas que los estudiantes ven y escuchan y perciben y viven en el centro a partir de las 3 de la tarde, de las 5 de la tarde en primaria, cuando cruzan el muro del colegio. Y por eso encuentro súper interesante y súper necesario esta frase que has dicho, ¿sí? Y en referencia a Martín, quería hacer también una apreciación de una cosa que has dicho, que has hablado de la naturalización de lo social, que es natural que exista la pobreza, que es natural las desigualdades, refiriéndote a... es un peligro, porque esto se traduce en conformismo, en pasividad, en apaciguamiento y en, pues si es así, es lo que toca. Si soy así es porque me toca, si mi familia está así es porque toca, y si mi futuro, pensando en estudiantes de secundaria, es el de chatarrero o lo que sea, es porque me toca. Y el conformismo es fatal
en las escuelas, ya no digo en estudiantes, en docentes, es que tendría que estar prohibido. O sea, tenemos que recordar que nosotros cobramos para dar ilusión a los dentro de la realidad, pero para dar ilusión a los alumnos y ver que, aunque tengan el futuro, tengan el presente y tengan la idea de que no van a ir más allá, nosotros tenemos que luchar para que eso no pase. Y por eso me he quedado con la frase. Gracias. Déjame, mientras le llevo el micrófono a Mariona, hay un concepto que cuando trabajaba en Colombia, y en los momentos más difíciles del conflicto se hablaba de la desesperanza aprendida. Y como en muchas ocasiones desafortunadamente el principal transmisor de esa desesperanza aprendida era la escuela, y eran los maestros. Y tu comentario me hace recordar esta frase, porque es cierto, si no somos optimistas, ya podemos cerrar. Buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por esta mesa, porque ha sido un gustazo y un placerazo increíble, y suerte que está grabada, porque creo que nos la vamos a poner en repetición constante. Imposible comentar preguntar todo lo que querríamos comentar ahora, pero yo me como vinculo estas últimas palabras las últimas referencias que hacíais al optimismo y a la educación para el futuro, y lo vinculaba también al inicio con este vídeo de Winter is coming, Winter is coming, y me planteaba hasta qué punto este mensaje repetido de lo que se nos viene, ¿no? Es este fascismo que nos viene, esta derecha que nos viene, no está generando que venga. Hay un concepto en sociología que se llama ignorancia pluralista, que es esto de que todo el mundo piensa A, pero todo el mundo hace B, porque todo el mundo piensa que todo el mundo piensa B. Y me pregunto si ahora todos decidiéramos salir de aquí diciendo ¡buah! Se nos viene una era de derechos humanos y socialismo, si generaríamos una expectativa de que esto va a ser así. Me pregunto en las aulas si habéis detectado la influencia de este mensaje de la proyección para el futuro, y si este discurso repetitivo de la derecha que se nos viene está generando que el alumnado se vaya juntando al equipo ganador. Yo me gustaría compartiros una cosita más que hacer una pregunta. Todos me habéis encantado, pero Liliana me tiene el corazón robado por dos motivos. Primero, porque yo empecé a ser profesor o digamos que la bola de nieve de mi profesión docente nació en Chile, en el Maule, en la 7ª región, y por lo tanto ahí ya me tienes. Y lo segundo, por compartir eso de ir a la universidad y pensar, pero después volver al aula e intentar hacer. Que esa es mi realidad, lo he conseguido, me cuesta mucho, pero consigo. Os quería compartir una cosa, porque como investigador me interesa mucho la figura del profesor, la identidad profesional docente, y por lo tanto siempre me pregunto, en todo esto, nosotros docentes en el aula, ¿sí? ¿Qué papel jugamos, ¿no? Entonces os comparto un debate que tenemos muchos debates, claro, somos de ciencias sociales, nos pasamos el día debatiendo, ¿no? Y ahora entrar en una clase de la ESO, de la secundaria, bueno, pues tiene su gracia, entras un poco ahí como los leones. Entonces teníamos un debate que salió espontáneamente sobre qué significaba ser hombre en nuestros días y en nuestra sociedad, ¿no? Y entonces hablábamos los chicos y yo decía, pero yo también soy un hombre y me dijeron dos cosas que me dejaron parado. Primero me dijeron, mira, es que profe, es que tú siempre vas con los que pierden. Vas con las mujeres, vas con los esclavos, vas con los indígenas. O sea, tú cuando me explicas la historia, tú siempre estás del lado de los que pierden. Y yo ya estoy harto de perder. Yo quiero ser un hombre que gana. Y lo que tú me ofreces no es un modelo ni de fortaleza ni de triunfo. Y la segunda que me dijeron, que todavía me hizo más daño, es que tú todo lo miras con la cabeza. Claro, porque resulta que todo es como un discurso. Yo no estoy hablando de discursos, te estoy hablando de cómo yo me siento, ¿no? Entonces, he conectado eso que me decís y he conectado con la conferencia inicial, ¿no? De decir, no sé si estamos emocionando, no sé si estamos siendo un referente para nuestros alumnos, porque sin esa palanca, no sé si todas estas cosas que nosotros decimos en nuestra cabeza, ¿sí?
puede ser emoción para nuestros alumnos y puede movilizar esa ciudadanía que se tiene que posicionar de otra manera, que es lo que queremos, ¿no? Tenemos pocos minutos. ¿Queda otra pregunta? ¿No? Así que nos quedan 6 minutos antes de... 6 minutos para contestar preguntas, para comentar lo que nos han comentado. ¿Quién quiera comenzar? Liliana, Martín. Yo creo que respecto de lo que preguntaba Mariola, lo del discurso como pesimista heredado, ¿no? O aprendido, nosotros hablamos de la desesperanza aprendida también y heredada, yo soy enemiga de eso. De hecho, una alumna me dice, profe, Jara no va a ganar, porque nunca va a ganar una comunista en Chile. Y yo le digo, mira, cuando salió Bachelet, decían todas las encuestas, Chile no va a votar una mujer. Y salió presidente. Entonces le digo, cuando salió Boric, todo el mundo decía, nadie va a votar a una persona menor de 40 en Chile. Y salió Boric. Ahora me dicen, yo tuve la esperanza hasta el último segundo, ¿no? Pero ya cuando dieron el recuento con el 50% de los votantes, ya dije, no, esta vez no me resultó. Y yo le decía, yo no voto a ganador, yo voto a la convicción. Y yo creo que ese tiene que ser el eje. Y yo sí creo que ahora, y cuando digo tengo la ciudadanía suspendida, porque tengo que agarrar fuerza para decir, este va a ser una oportunidad para relevar otros valores distintos a los que están ganando hoy día. Y a mí me da esperanza cuando un estudiante dice, enséñenos no a competir, no a ganar, enséñenos a compartir, enséñenos a hacer comunidad. Entonces, yo sí pienso que no podemos repetir esos discursos de la desesperanza, claramente. Porque la realidad ya es desesperanzadora. Yo voy a contar solo una actividad. Nosotros vamos, cuando los alumnos van a salir en su último año de secundaria, que tienen 17 años más o menos, los llevamos a una actividad que se llama Haciendo Cumbres, que es subir el Cerro San Cristóbal, que es el cerro más alto que hay en la ciudad de Santiago. A mí cada año me cuesta más. Cada profesor va con un grupo de 10 o 12 alumnos y vamos haciendo actividades a medida que vamos subiendo. ¿Qué piedras te llevas del colegio? Piensa en las cargas que tienes hasta ahora. ¿Cuáles quieres dejar? Déjalas este año fuera, para que cuando salgas de la escuela partas de cero. Con todo eso que cargaste durante toda tu escolaridad, que no quieres seguir cargando, déjalo aquí. Y vamos haciendo estaciones, etc. Pero desde la comuna de Puente Alto hasta el Cerro San Cristóbal, uno atraviesa todas las clases sociales y se ven las calles. Entonces, los estudiantes se suben y se suben con el móvil, ¿no? Listo, estoy listo para partir. Yo digo, guardamos todos los móviles, paso con un canastito, dejemos los móviles aquí, abran las cortinas del autobús y vamos mirando. Cuando lleguemos a la falda del cerro, les voy a preguntar 5 desigualdades que observaron en el trayecto entre su comuna, que es una comuna periférica, al Cerro San Cristóbal, que queda en una comuna ABC1, clase alta. ¿Qué te dicen cuando llegan? Llegan asombrados. Dicen, profe, tienen antejardín, las calles son más anchas, aquí hay más árboles, las casas tienen para estacionar más de un auto. Los focos son más grandes y van y suman y siguen y siguen y siguen. Bueno, llegan un poco amargados de vuelta a la comuna periférica, pero son formas también de constatar en la realidad lo que nos está pasando. Dicen, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Decimos, bueno, así es Chile, y me cruzo de brazos, y me tocó vivir en esta parte, y me tocó esta vida, o hago algo por cambiarlo. Y ahí es donde empieza. Martín. Dos cositas, prometo ser breve, espero lograrlo. 1 minuto y medio tenemos. Bueno, súper breve. Titulares. No, una cuestión a lo que planteaba el compañero, ¿no? Yo pensaba
nosotros tenemos un pedagogo que dice, cada vez que estoy frente a un curso, no pienso qué temas les voy a dar, sino qué le voy a proponer hacer. ¿Sí? Y hoy que lo vamos a seguir citando, pero en las clases del máster, los profesores nos decían tiene que ser un partido, ¿no? Como un partido de fútbol donde la pelota va y viene, ¿no? Entonces yo pensaba que quizá no se trata de contarles las historias, una historia que seguramente nos va a identificar del lado de los oprimidos, porque es un espejo que es difícil de digerir, ¿sí? Pero por ahí, ¿cuáles son las herramientas desde el pensamiento histórico y crítico que nosotros construimos o hacemos que construyan los estudiantes para poder identificarse con ese sector que es el sector oprimido y no con el opresor, como decía Freire, ¿no? El oprimido habla por la boca del opresor. Eso en relación a ese tema. Y a otro lo que planteaba la compañera, con la idea que me parece interesante, esto de que se viene la derecha, se viene, ahí creo que también tenemos, esto es otro tema, yo creo que nosotros una de las competencias que tenemos que tener como profesores de historia es el tema de la curaduría, ¿sí? Así como en su momento empezamos e incorporamos nuevas formas de pensar la historia a partir de la Escuela de los Anales y demás, de otras disciplinas, creo que hoy tenemos que tomar desde las ciencias de la comunicación esto para poder trabajar en el aula. Pero eso lo dejamos para otro porque es muy largo. Pero sí breve en esto de poder desnaturalizar ese discurso. A ver si me corro ahí. No, ahí. Para poder desnaturalizar ese discurso que no se viene la derecha, que es una construcción histórica, que el autoritarismo es una práctica social que está latente en nuestra sociedad y que esta democracia liberal que se construyó contiene herencia de la modernidad, ese autoritarismo que es parte, no es ni un exceso ni un declive, sino que es una forma de construcción del capitalismo cuando entra en crisis. ¿Sí? Para eso, bueno, y ese pensamiento complejo es el desafío que tenemos que construir en el aula. Roberto, ¿quieres decir algo más? Un minuto. Sí, ya estamos en tiempo. No, con respecto a la frase que decía la compañera, que viene la derecha, en mi país posiblemente no lo van a entender. ¿Por qué? Porque inclusive se llega al nivel universitario donde no es un tema de discusión si es de derecha o izquierda. No se va a comprender, posiblemente van a decir, bueno, ¿qué está pasando? Y van a decir, suena bien. Pero el asunto históricamente es que nosotros desde hace 80 años siempre hemos estado gobernados por centro-izquierda, ¿ok? Que podríamos acercarlo a la socialdemocracia. Entonces, no es un tema que se debate y es más, la comprensión de derecha e izquierda no es profunda, lo que va a golpear directamente a la hora de decidir políticamente. En estas elecciones que acaban de pasar, solo un partido mencionó vota a la derecha, que posiblemente nadie entendía qué era, que posiblemente era que vote a su derecha, pero no a la derecha política. Y cuando se llega a la universidad en los primeros años, inclusive estudiantes de niveles avanzados llegan y le consultan a uno, bueno, ¿qué es la derecha y qué es la izquierda? No lo entiendo, ¿ok? Entonces, posiblemente van a votar a la derecha por esos ideales, que era lo que decía el otro compañero, de ese modelo ganador, ¿ok? Sin ninguna noción ideológica de lo que está sucediendo. Entonces, es una última reflexión desde lo que estamos haciendo desde nuestras aulas. ¿Qué estamos haciendo y por qué jóvenes de 18, 20, 25 años inclusive no entienden cuál es el modelo político y qué es lo que está proponiendo? Muchas gracias. ¿Cuántos segundos? Que esto debería haberlo dicho al principio. Nada, quiero agradecer la oportunidad del reencuentro con la academia. Hace mucho tiempo que no estaba sentada aquí. Compartir y agradecer también la escucha, la acogida. Gracias, Antoni, gracias a todo el grupo por invitarme y dar esta oportunidad. Antes que nada, gracias. Como no hay tiempo, me sumo al agradecimiento. Gracias a los tres por haber participado y por su maravillosa intervención. Queda tarea por hacer, queda trabajo por hacer y quedan jornadas y ya estaremos pensando en las próximas jornadas. Muchas gracias a ustedes y bueno, cerramos aquí. Muchas gracias, creo que se merecen un aplauso.